Bueno, con lo cual ya quedó hecha la presentación, que no quedó grabada, del espacio. Les doy la bienvenida a esta reunión. Le toca a TF Argentina y vamos a tener el honor y el gusto de escuchar un poquito a Tomás Siminari, que también es terapeuta TFE certificado y que viene trabajando estas cuestiones integrándola con su práctica previa, anterior y Ujú. paralela, digamos, o integrada, ya nos vas a contar, en donde el cuerpo tiene otra mirada, ¿no? Más central y nos pareció súper interesante que nos cuentes un poquito, Tommy, a todos el cómo vas haciendo esa integración, esa síntesis y qué nos aporta en este caso la mirada de la bioenergética y de tu mirada sobre nuestra posición en el modelo. Así que Buenísimo, Silvi. te dejo el espacio. Bueno, muchas gracias a vos y gracias a TFE por la invitación y bueno, y gracias a todos los que vinieron hoy y se acercaron a compartir este tema que es un tema fascinante, súper con nuestro cuerpo y generalizando, no digo que sea para todos así, pero muchas veces como muy desatendido. Por lo pronto, en general, venimos de una formación muy académica, muy intelectual, muchos años, muchas horas, forma nuestra cabeza, nuestra razón, pero muchas veces como desatendiendo nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros leemos un montón, escuchamos un montón, pero muchas veces el cuerpo está más desatendido. Les comento que estoy con un tema de falla de internet. Espero que funcione bien. Si no, les voy a pedir un poquito de paciencia para intentar, si se corta, reconectar. Les cuento brevemente mi recorrido. Yo estudié ciencias de la educación, estudié psicología, hice también una formación, un posgrado en psicoterapia psicoanalítica y después de eso me formé en bioenergética, que ahora les voy a contar de qué se trata, pero tiene que ver con un abordaje corporal que tiene su raíz en el psicoanálisis. Después hice un diplomado también en apego. Bueno, como contó Silvi, me certifiqué acá como terapeuta focalizado en las emociones. Actualmente estoy haciendo una maestría en la Universidad de Favaloro de psiconeuroinmunoendocrinología, también con este intento de generar como mayores integraciones entre lo que tiene que ver con la terapia y el trabajo con la palabra y el trabajo con toda nuestra dimensión corporal. La idea de hoy es contarles brevemente en qué consiste la bioenergética, sobre todo como aporte al trabajo que hacemos nosotros en nuestra clínica acompañando a parejas desde la mirada de la TFE. Si nos da el tiempo, haremos un pequeño ejercicio y tal vez les puedo mostrar alguna pequeña sesión. Y por último, compartir un espacio de intercambio, de charla. Sobre todo, mi mirada tiene que ver con la bioenergética, pero hay un montón de disciplinas hoy, hay un montón de enfoques dentro de la psicología que integran el cuerpo en lo terapéutico, ¿m? De distintas formas, distintas miradas. Eh, Voy a compartir el que más conozco y en el que trabajo, que es la bioenergética, pero no quiero como reducir a la bioenergética todo lo que significa el trabajo con el cuerpo en la clínica y sobre todo con las parejas. Pero bueno, les cuento un poquitito de este enfoque que a mi gusto tiene la particularidad de integrar el cuerpo no solo desde la palabra, porque muchas veces, que es un gran avance, hablamos del cuerpo en la psicoterapia, pero sigue siendo desde la palabra y sigue siendo desde la cabeza. Y una cosa es hablar del cuerpo y otra cosa es poner el cuerpo. Abrirnos a experimentar más profundamente nuestro cuerpo en la terapia e incluso, de acuerdo a cómo sea el encuadre terapéutico, invitar a nuestros pacientes o proponer a nuestros pacientes a que exploren algo de esa dimensión corporal. Concretamente, la bioenergética la crea Alexander Lowen, es un médico estadounidense que fue discípulo de Wilhelm Reich. Eh, Reich, voy a compartir acá una pequeña presentación. Reich era un discípulo directo de Freud,
que había descubierto cómo sus pacientes, cuando empezaban a hablar de una experiencia emocional, cambiaban el patrón respiratorio. Había algo en su respiración que cambiaba. Y a partir de eso él empezó a estudiar lo que llamó las estructuras de carácter, cómo las experiencias van dándole forma a partes un poco más rígidas de nuestra personalidad. Eh, en TFE algo de lo que estudiamos tiene que ver con esos patrones rígidos de interacción. Bueno, Rey fue viendo cómo esos patrones rígidos en nuestra personalidad no solo estaban a nivel mental, sino que estructuraban y daban forma a nuestro cuerpo. Y que se podía observar, por ejemplo, en el patrón de respiración. Y a partir de eso empezó a trabajar con la respiración y con los patrones crónicos de tensión muscular, viendo cómo soltando esas tensiones musculares se aflojaba la respiración y se aflojaba también la experiencia emocional. A partir de eso, Lowen desarrolla los principios de la bioenergética. La bioenergética es una teoría y es una técnica, no son solo como ejercicios, es ante todo una teoría porque es una forma de concebir la personalidad en términos corporales. Cómo cargamos, descargamos, cómo fluye o no la energía, si hay bloqueos, si la energía se va hacia el centro o hacia la periferia. Entonces es una forma de pensar la personalidad que luego sí se traduce en una técnica con ejercicios, con intervenciones concretas, que va trabajando no solo con el cuerpo, sino con el cuerpo y con la palabra. No es yoga, no es gimnasia, si bien también el yoga tiene toda una dimensión emocional, la bioenergética particularmente trabaja entre lo terapéutico de trabajar con la palabra y en la experiencia emocional junto con el trabajo corporal. La bioenergética entiende que cuerpo y mente son dos caras de una misma moneda. No es exactamente lo mismo, ¿sí? Eh, Porque puedo distinguir un poco entre lo corporal y lo mental, pero no lo puedo separar. Entonces, lo que pasa en mi cuerpo se refleja en mi mente y lo que pasa en mi mente se refleja. Ay, Sabemos que eso tiende a generar un Tommy, tipo de... Tommy, Perdón, rebobina un chiquitito que se cortó y volviste. dale. Lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente y lo que pasa en la mente pasa en el cuerpo. Se refleja en el cuerpo. Se Gracias, refleja en el Silvi, cuerpo. vos avísame si Ok, corta, pero dale, please. nosotros sabemos, ¿no? A través del apego, y es una de las características uno de los conceptos que trabajamos en la TFE, que las experiencias emocionales repetitivas van estructurando, en el apego se llaman los MOI. Bueno, en la bioenergética entendemos que eso que se repite a nivel mental, afectivo, vincular, también se replica, por así decirlo, o está vinculado con una estructuración de nuestro cuerpo, de nuestra forma, de nuestra forma de movernos, de nuestra forma de expresarnos, de nuestra forma de mirar o no mirar, de nuestro tono de voz, incluso, no. Entonces, la Incluso, bioenergética, volvemos al incluso, yo te eh, retomo desde dónde. dale, dale. Ay, Mala la señal. Uy, está sí. interesantísimo, así que ojalá no se corte. Mm, mm. Ahí Ay, está. Tommy, Tommy, no, no te Acá vayas, por favor. estamos. Todo mi Acá cuerpo estoy está de vuelta. tratando de sostenerte. Bueno, Conexión bueno, con mi eh, modo ansioso. espero que funcione bien. En el peor de los casos, me avísame vos, Silvi, si se vuelve muy molesto el corte. Espero que mejore. Si se vuelve muy molesto el corte, me avisás si lo suspendemos y a lo sumo, bueno, lo grabaré y se los compartiré grabado. Ok, Eh, ok. Esperemos que no. Esperemos que no. Dale, Eh, vamos. pero entonces estábamos con esta idea de que cuerpo y mente son dos caras de una misma moneda. Entonces en bioenergética trabajamos hablando
pero también corporalmente. La persona tal vez se pone de pie o sentado, ayudamos a que registre el cuerpo, a que lo perciba y también a que exprese con el movimiento. ¿Sí? Estoy enojado y otra cosa es decir estoy enojado y cerrar los puños y tal vez sacudir los brazos. Una cosa es decir como registro que estoy tensionado y que tengo miedo. Y otra cosa es, bueno, a ver, como parate, contame dónde registrás esa tensión, respirá. Fíjate qué pasa si haces estas disposiciones, ese cuerpo se afloja, no se afloja, cuando se afloja, cómo te sentís. Hay un montón actualmente, hay un montón de disciplinas, de enfoques que de nuevo van trabajando en esta integración de cuerpo y mente. Vinculo un poquito más lo que es la bioenergética con dos conceptos centrales que son los que quiero compartir hoy. Presentar tres aportes que pienso que puede hacer la bioenergética. El primer concepto es la centralidad de la emoción. Nosotros sabemos que el instrumento de cambio en TFE es la emoción, ¿sí? Dice Sue Johnson, la esencia del cambio en la TFE es una nueva experiencia emocional correctiva. El elemento central del cambio consiste en desarrollar emociones clave y usarlas para introducir nuevas respuestas. Nosotros vamos intentando tener puertas de acceso a esas emociones vulnerables para poder recrearlas en un contexto seguro y que eso sea el elemento transformador, ¿no? Esa es la esencia del tango. No es un proceso cognitivo, ¿sí? Tiene, por supuesto, mucho de usar nuestra razón y nuestra mente, pero en una experiencia emocional. La bioenergética trabaja en la misma clave, trabaja con la palabra, trabaja con la conexión, pero anclado en una experiencia afectiva. Lo que plantea la bioenergética es que nuestras experiencias emocionales están ancladas en nuestro cuerpo. Dice Lowen, un axioma del análisis bioenergético es que la persona solo puede sentir su cuerpo. Todos nuestros emociones son percepciones corporales. Cuando yo siento algo, lo que yo estoy sintiendo es un movimiento de mi cuerpo. Un movimiento, el término energético a veces parece un poco esotérico, bastante como llano, es como una experiencia como global de una experiencia de nuestra vitalidad, ¿sí? Que tiene que ver, por supuesto, con la respiración, con el flujo de la circulación, con la emoción, pero bueno, toda esa experiencia global la llama el movimiento de la energía. Nosotros muchas veces usamos ese término, ¿no? Como, no, estoy medio cansado, estoy con poca energía, estoy con mucha energía, ¿no? Bueno, de alguna forma lo que plantea Lowen, ese proceso energético es un proceso emocional que se siente en el cuerpo. Cuando, por ejemplo, yo estoy triste, ¿qué pasa con mi energía? Mi energía baja, se va hacia adentro. Cuando yo estoy enojado, ¿qué pasa con mi cuerpo? Se acalora, se carga la espalda, aprieto la mandíbula, por eso muchas veces nosotros bruxamos, de nuevo, un claro ejemplo de cómo las experiencias emocionales se estructuran en el cuerpo, aprieto los puños. Eh, cuando estoy, eh, Cuando estoy entusiasmado es como que la energía va hacia afuera y se expande, se ilumina el rostro. Cuando tengo miedo me enfrío, cuando tengo enojo me acaloro. Siempre que hay una emoción, hay una experiencia corporal. Entonces, muchas veces abrir la conciencia, una mayor sensibilidad a lo corporal, ayuda a ampliar ese registro emocional. Y a la vez, descubrir el cuerpo hace que nosotros vayamos perdiendo la profundidad de la emoción. Bessel van der Kolk, que trabaja también mucho en esta dimensión psicosomática, ¿no? Y trabaja mucho con trauma, dice, por mucho conocimiento y comprensión que desarrollemos, el cerebro racional es básicamente incapaz de sacar al cerebro emocional de su realidad hablando. Pensemos sobre todo con trauma, y nosotros muchas veces trabajamos con parejas que al entrar en la vulnerabilidad empiezan a aparecer experiencias de trauma o de dolor. Cuando aparece esa experiencia emocional,
si yo no tengo una fuerte raigambre en lo corporal y me quedo en lo intelectual, va a ser muy difícil que haya un cambio y que haya como una estructuración distinta. La segunda idea que quiero vincular entre TFE y bioenergética es el apego como una experiencia corporal e implícita, ¿sí? Alan Shore es un psiquiatra que estudia o que desarrolló el concepto de neurobiología interpersonal, con Dan Siegel, también otro psiquiatra americano muy, muy conocido. Alan Shore tiene un montón, tiene por un lado todo el campo de investigación de la clínica, ¿sí? Y todo el campo de investigación más empírico de la ciencia. De hecho, tiene un libro que se llama The Art of the Science, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, como lo más duro de la ciencia, de lo empírico, con la parte más como artesanal y artística, podríamos decir, que tiene que ver con lo personal de la clínica, ¿no? Bueno, Alan Shore dice, el apego seguro depende del entonamiento psicobiológico. Fíjense qué interesante esto, ¿sí? El entonamiento emocional lo plantea como desde esa base, claro. Hay una madre que toca, que sostiene, que mira. A partir de ese contacto físico se van estableciendo los patrones de apego. Entonces hay un entrenamiento psicobiológico sensible de la madre respecto de los estados internos de activación del infante. En los modelos psicobiológicos actuales, el apego es definido como la regulación interactiva de estados de sincronicidad biológica entre y dentro de organismos. ¿Mm? Andrés Sassenfeld es un psicoanalista relacional chileno, muy, muy interesante también. Dice las neurociencias sociales que también tiene la virtud de hacer esta integración, ¿no? Entre una parte más psicodinámica y una parte más neurocientífica. Las neurociencias sociales han puesto al descubierto que el cerebro humano cuenta con varios sistemas neurobiológicos dedicados al procesamiento de información socioemocional, siendo uno de ellos el sistema de las neuronas espejo. Tal procesamiento ocurre en su mayor parte en una modalidad denominada implícita, término que hace referencia a procesos que no son conscientes, no simbólicos y no verbales. Los MOI sabemos que los primeros rudimentos del apego se establecen a los 6 meses, ya hay indicios de patrones de apego. ¿Mm? ¿Eso qué significa? Que los patrones de apego se empiezan a estructurar antes de las experiencias verbales. El apego es una experiencia corporal que se incorpora, como dice acá Sassenfeld, de modo implícito. No es que alguien me lo dice, sino que yo lo voy sintiendo en el cuerpo, la forma de mirar, la forma de tocarnos, la forma de acercarnos, el grado de tensión que sostenemos en los vínculos, de cercanía o de distancia, es lo que va conformando esta experiencia de apego. Hasta acá, ¿cómo venimos? Buenísimo, ¿Bien? muy bien. Eh, bueno, yo estoy intentando hacer una síntesis súper sintética de algo que es apasionante y que es, como se imaginarán, súper amplio. Eh, El otro día estuvo bueno, había una paciente que le decía al marido, el marido se sentía un poco mal porque ella muchas veces, cuando él se ponía un poco más violento o tenía como algunos desbordes, a ella le decía que se le venía a la mente el padre, que su padre era muy violento, ¿sí? Entonces este marido no se sentía como valorado, no se sentía visto en su esencia, ¿no? Y tenía una actitud, bueno, más evitativa y demás. Pero es interesante, como en la evolución de la terapia, ella le decía, y yo lo que te quiero explicar es que cuando vos reaccionás así, yo sé que vos no sos mi papá, pero mi cuerpo reacciona, ¿sí? Mi cuerpo se pone en alerta. Estuvo espectacular como se lo explicó, como no es que yo estoy conscientemente, sino que hay una, ¡fum!, una reacción emocional y decía mi cuerpo, ¿no? Como muy, muy asentada en lo somático. Eh, la seguridad de la que nosotros tanto hablamos, Bessel van der Kolk y también, bueno, Porges, ¿no? Que habla de la teoría, la teoría polivagal.
los dos hacen hincapié como la seguridad es lo fundamental en la terapia y que la seguridad es una experiencia afectiva visceral, dicen. ¿Mm? O sea, es una experiencia de cuerpo. Eh, Ujú. los terapeutas de bioenergética trabajamos con el cuerpo, una sesión típica, es charlo con el paciente, ¿cómo estás? ¿Cómo llegás? ¿Qué querés trabajar hoy? Hola, Y después Tommy, perdón, esto que decís del cuerpo, se me viene ahora como nuestras sesiones así online. sí. ¿Cómo, cómo es ahí? ¿Igual? Eh, obviamente que cuando haces lo virtual, hay una parte de la corporalidad que pasa por otro plano. Igualmente el cuerpo está presente siempre, Mm, ¿sí? De hecho, ahora vamos a hacer como algún pequeño ejercicio. Yo con algunos pacientes trabajo de forma virtual, podés hacer menos cosas, pero les podés proponer a ellos experiencias de que registren, ¿sí? De que hagan algún tipo de contacto y demás. Eh, Lo que les decía es que los terapeutas que trabajamos con el cuerpo vamos desarrollando como una sensibilidad a esa dimensión que nos permite como registrar un montón de cosas que nos pasan a nosotros y que por ahí vamos viendo que les pasan a los demás a nivel corporal. Y acá voy con estas tres ideas con las que quiero vincular eh, el aporte que puede hacer la bioenergética a la TFE. Lo primero es no olvidarnos del cuerpo como anclaje de lo emocional. Esto parece evidente, pero podemos olvidarnos del cuerpo. ¿Mm? Podemos estar en nuestra cabeza, podemos estar en la teoría. Yo veo videos, ¿no? Tantos videos que supervisé con Silvi de mis primeras prácticas, súper preocupado por hacerlo bien y no sé qué, y qué sé yo, y para certificarme, digo, claro, es como que de repente te empezás a ir a la teoría y a cómo lo tenés que hacer, ¿no? Y perdés ese anclaje como corporal. Muchas veces nos quedamos cargados después de sesiones, ¿m? Y muchas veces no sabemos qué hacer con eso. Tantas veces hay experiencias corporales cargadas de afectividad que están sucediendo en la sesión y que tal vez nosotros no sabemos muy bien cómo tomar eso al servicio de la sesión, ¿no? Y de entender qué es lo que está pasando. Entonces creo que un primer aporte de la bioenergética es esta necesidad de recordarnos que tenemos un cuerpo, de trabajar con nuestro cuerpo. Em, de alguna forma el cuerpo nos ayuda también en alguna forma como a integrar nuestra sombra, ¿no? Este otro concepto tan interesante, junguiano, ¿no? De que hay como aspectos nuestros que nos cuesta ver, que nos cuesta reconocer, que a veces los dejamos ahí en sombra, ¿no? Y el cuerpo no suele poner eso eh, frente a nosotros. Hay muchos autores que dicen el cuerpo no miente, ¿no? Yo en la cabeza me puedo decir un montón de cosas, pero estoy frente a una pareja y me pongo nervioso, me pongo nervioso, se me acelera el corazón o me empiezo a poner un poco más tenso, ¿no? Em, Cuando empezamos a integrar el cuerpo, empezamos a descubrir que hay cosas nuestras que tenemos también que seguir trabajando y que seguir elaborando para poder estar más disponibles. Si yo le tengo miedo a experiencias que son profundamente corporales, como el miedo que me paraliza, como el enojo que me calienta y que me mueve a la acción, ¿no? Como a la sexualidad. Si yo tengo temor a esos impulsos y esos movimientos míos, cuando estoy frente a alguien que trae esa experiencia, voy a estar un poco más duro y más tenso y más limitado a la hora de poder empatizar y poder ayudar al otro a que entre esa experiencia. Em, Cuando viene alguien con una experiencia de trauma y a mí eso me asusta y yo no estoy bien anclado y bien seguro en mi cuerpo, puede ser que transmita, no con la palabra, pero con los gestos y con mi experiencia corporal, un miedo que haga que al otro le cueste mucho más entrar ahí. ¿Mm? Eh, entonces, no olvidarnos del cuerpo nos ayuda a trabajar nosotros como terapeutas en lo que tenemos que trabajar, nos ayuda también a ir incorporando como la técnica como algo espontáneo,
Cuando nosotros decimos conectarnos con el cuerpo, también hablamos de conectarnos como con nosotros de modo orgánico, no con la parte mental, ¿sí? No porque la saquemos, sino porque esa parte mental esté como más en sintonía con mi cuerpo, con mis emociones, como con un influir más armónico. Y después por algo fundamental que es cuidarnos nosotros como terapeutas. Eh, yo después de la formación en TFE me metí de cabeza a atender muchas más parejas. Estaba copado, copado con este mapa fantástico que es la TFE, ¿no? Y poder conectar con lo más bello de las personas y de los vínculos, ¿no? Que es el apego y el amor y poder ir abriendo esos canales. A la vez, somos complejos y las parejas son complejas. Entonces, a veces uno llega con todo el entusiasmo y después las cosas no cambian, se repiten, se separan, los patrones establecidos como los MOI, ¿viste? Como dice, esto debería haber cambiado y no cambia, ¿viste? Entonces, y uno se frustra y se bajonea y se desespera ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, integrar nuestro cuerpo nos ayuda a cuidarnos, nos ayuda a descargar la tensión que queda en exceso, nos ayuda a tomar y a registrar la saludable distancia para involucrarnos de un modo más cuidado. Entonces, esta es la primera gran idea que tiene que ver con recordar e incorporar, ampliar el cuerpo como anclaje de lo emocional. Los voy a invitar, así como estamos, a hacer un breve ejercicio, ¿sí? Les voy a proponer cerrar así como están un momento los ojos, llevando la mirada al interior. No vamos a hacer nada raro ni tenemos que lograr nada en Mm, particular. que queda grabado. Simplemente te pido que te tomes un ratito para observar interiormente las sensaciones de tu cuerpo. ¿Cómo estás ahora en este momento? No hace falta que las analices, por qué pasa esto, que yo no, simplemente hay algún lugar de dolor, sentís alguna parte el contacto, el respaldo, tal vez una temperatura, tal vez una sensación placentera o incómoda. Simplemente observalo y sin cambiarla, observa tu respiración, como el aire entra y sale de tu cuerpo. Solo observalo, sentilo. Si entra mucho aire o poco aire, si se queda más en el pecho o baja más profundo el abdomen. Estás haciendo un escaneo corporal muy simple, tomando como una primera imagen, recordando, registrando cómo está tu cuerpo ahora. Y cuando quieran los voy a invitar a abrir un poquito los ojos. Y así como estamos, vamos a entrelazar los dedos de las manos y vamos a estirar los brazos, los codos. Y vamos a subir un poquitito los brazos ahí hacia arriba y mantener un poquitito ahí como si nos estuviésemos desperezando. Voy a inhalar profundo y al exhalar voy a caer un poquitito hacia un lado. Intentando soltar todo el aire. No tengo que hacer mucha fuerza, simplemente me dejo caer y siento cómo se estiran las costillas. Y ahí vuelvo a inhalar. Y vuelvo y voy hacia el otro, inhalo y caigo. No te apures a hacerlo, deja que su cuerpo se estire un poquito. Y volvemos a estirar. Y por último vamos a ir un poquitito hacia atrás.
abriendo un poquito el pecho. Si tenés una silla, puedes apoyar un poquito el pecho y abrir y hacer un par de respiraciones ahí. Bien, y por último inhalás y bajamos los brazos. ¿Mm? Vamos a mover un poquitito ahí los hombros. Oh. Y mientras vamos haciendo ese movimiento de hombros, vamos a dejar la boca abierta. En bioenergética muchas veces proponemos inhalar y... Acá está con los micrófonos silenciados, pueden como probar el... ¿Cómo se siente cuando uno suelta el aire, suelta el sonido, suelta la expresión, ¿no? Un poquito ahí. Oh, eso. Y por último vamos a frotar un poquitito las manos. Que se calienten las manos. Y vamos a poner las palmas de las manos ahí en nuestros ojos y soltar un poquito el peso de la cabeza a nuestras manos. Intentando mantener ahí una respiración que sea profunda, suave, que no sea forzada, pero sí que yo inhalo, siento como el aire entra profundo. Exhalo y suelto. Ah. Y por último voy a hacer un pequeño masaje ahí en el rostro, alrededor de los ojos, en el ceño, en las sienes. Un poquito por el cuello, voy aflojando el rostro, el cuello, esos lugares que juntan tanta tensión. Oh. Oh. Y para terminar, apoya los brazos, busca alinear un poquito tu columna, vuelve a cerrar los ojos y vamos a hacer unas últimas respiraciones sin forzarlas, sin apurarlas, dejando que el aire entre profundo. Y al exhalar, dejando que nuestra boca quede abierta y el aire salga todo el aire por completo. Vaciate hasta el final. Vamos a hacer 3 respiraciones lentas, largas, profundas, al ritmo de cada uno. Inhalás y exhalás. Y después de la última exhalación, tómate un momentito para observar cómo sentís tu cuerpo ahora, en este momento, como si tomases una última imagen, ¿sí? Hiciste como un pequeño escaneo al principio, hicimos unos ejercicios muy simples, un pequeño escaneo al final. Y los invito, si alguien quiere abrir el micrófono o si quieren escribirme con el chat, no hace falta dar mucha explicación, pero alguna palabra, alguna resonancia, algo que hayan registrado, así muy simple de su experiencia corporal en este momento. Se siente el cuerpo más grato, como Más grato. más grato, sí. Bien, Sí, buenísimo. como placer, placentero. Placer, placer, fantástico. Energía. Tanta gente que sufre, ¿no? O sea, llegan a nuestro consultorio con una experiencia de dolor y lo grato y el placer está muchas veces como tan cercano, ¿no? En algo tan simple, ¿no? ¿Qué más? Que comparten Ahí dice en el eh, chat. Sí. más presente, más integrada, claro, con algo muy simple podemos volver a conectar. Es pacificador, similar a hacer yoga totalmente. Cuando nos conectamos en general con el cuerpo, es pacificador porque el cuerpo es un centro unificador de nuestra experiencia, ¿no? Nuestro self está anclado, es una experiencia corporal.
nos hacemos, estar en el cuerpo es estar en el presente, eso me baja. Tomar conciencia de lugares y partes del cuerpo, tensiones que normalmente ignoro, totalmente. Empezamos a registrar lugares, aspectos nuestros, no tan conocidos. Bueno, esto es una mini muestra de muchas cosas que podemos hacer. Ahora estoy hablando a nivel personal, yo como terapeuta, para cuidarme antes de la sesión, entre sesiones, terminado mi día laboral. El segundo aspecto que pienso que la bioenergética y los trabajos corporales tienen la riqueza de poder ofrecernos a la TFE es ayudarnos a empatizar más con la comunicación no verbal, ¿sí? Hay una experiencia no verbal muy profunda. ¿M? Nosotros registramos las emociones en base a nuestra experiencia corporal. Esto no me quiero detener mucho acá, pero se los voy a mandar después esta presentación a los que les interese. Este, bueno, acá esto ya lo mencioné antes, la seguridad como experiencia corporal y la empatía como experiencia corporal. Reich, como les decía, es el maestro de Lowell, ¿no? Que es interesante, dice, como en la evolución la palabra es un recién llegado. Antes había comunicación no desde la palabra, a partir de como de una experiencia somática. Nuestro cuerpo está como preparado para comunicarse más allá de la palabra, ¿no? Porges, desde la teoría polivagal, explica eso, ¿no? Como el nervio vago conecta nuestro sistema de conexión social con nuestro también sistema de defensa en relación a la seguridad y cómo nosotros, más allá de la palabra, nuestro cuerpo todo el tiempo está captando señales para ver si este entorno es seguro, no es seguro, y que si nosotros aprendemos a leer esas sensaciones corporales, nos abrimos un montón más de información de lo que está pasando. Peter Levine, otro autor que trabaja con cuerpo y que trabaja con trauma, fíjense qué bueno esto que dice, ¿no? La comunicación corporal directa es algo que nosotros, los animales humanos que razonamos y nos basamos en el lenguaje, también empleamos. A pesar de nuestra aparente confianza en el discurso elaborado, muchos de nuestros intercambios más importantes suceden simplemente a través de la voz no hablada de las expresiones de nuestro cuerpo en la danza de la vida. Hablando de danzas que hablamos tanto en TFE, cuando decimos escuchar la música, bueno, ¿qué es escuchar la música? Ahí en el fondo tiene que ver con poder captar ese lenguaje no verbal. Cuando nosotros nos entrenamos y tenemos abierta nuestra sensibilidad a lo corporal, podemos captar un montón de cosas que pasan ahí en la sesión. Silvi, ¿te parece? Muestro un ratito de una sesión. Esto Dale, se puede genial, poner en pausa y por comparto. supuesto. Entonces, lo mismo que les voy a pedir que si eventualmente alguien conoce esta pareja, por favor me lo diga. ¿Sí? Es una pareja obviamente que a mí me autorizó a usar el material, pero lo que les pido es que si alguien la conoce, por favor me avise. Pongo en pausa la grabación entonces y retomamos después. A mí me encantó en la última imagen cuando él tiene que hacer la recreación, que lo primero que hace es se agarra la panza. Viste que es como, bueno, me lanzo, como hago una Sí, bocanada de aire y me lanzo. sí, sí, sí. Pero todo el tiempo, sí, el cuerpo, cómo se va, ella va cambiando, o sea, se pone así, se pone así, se pone así contra la pared, es impresionante todo si estás atento a mirar. Ellos arrancaron con los dos con las piernas cruzadas en direcciones opuestas, sin mirarse y medio que se miraban como alternadamente, no sé, o como Eh, cuando uno miraba, el otro miraba para el otro lado y después no sé qué. Ella en un momento de como deja el mate y se orienta hacia él, ¿no? ¿Viste? Pero él no hace contacto hasta que finalmente terminan, bueno, como mirándose, ella acercándose, haciendo un contacto con la mano. Eh, ¿Qué más? Ahí compartiendo en el chat. De hecho, ella se acerca y se orienta hacia él cuando él empieza a hablar, o sea, cuando él empieza a abrirse, como cuando él empieza a hablar de cualquier cosa, simplemente escucharlo, como que, ok, ahora hay alguien aquí. Sí, sí, sí. Y cuando él dice que tiene miedo, se acerca y le da la mano, ¿viste? Como te animo a dar ese paso. Él en algún momento dice como,
no, que me da miedo y como que tac, se calla y la mira, ¿viste? Como que yo lo aliento un poquito, ¿viste? Como para que siga. Eh, Fue muy lindo como se Bien. fueron acercando físicamente, partió ya con el cuerpo girando hacia, claro, y terminaron los dos mirándose de cerca. Ujú. Yo tengo una pregunta, Tomás. Sí, Si claro, ese movimiento que es tan claro en la sesión que tú nos muestras, cómo van sí. cambiando y conectándose, eso tú se lo haces ver en algún minuto al final o en algún momento como Eh, mostrándoselo. bueno, eh, ahí vamos, si querés, como al tercer punto como de aporte de bioenergética a TFE, ¿no? Lo primero dijimos en incluir nuestro cuerpo, nuestro cuidado como terapeuta. En segundo, como abrir la sensibilidad al lenguaje no verbal, estar como más atentos a esto. Y, y lo tercero tiene que ver con poder ofrecer experiencias corporales o facilitar, ¿no? Es verdad que yo soy terapeuta en bioenergética, hago esto, he hecho encuentros o retiros de parejas desde la bioenergética, donde laburás desde el cuerpo, eh, pero usualmente viene una pareja que no es que viene a hacer algo corporal, pero viene con un cuerpo, ¿sí? Y su cuerpo está, y uno puede tomarlo más o menos a eso. Entonces yo, por ejemplo, a Lucas le hacía notar, che, se te llenaron los ojos de lágrimas, ¿sí? Yo eso lo vi, ¿no? Hay un momento de silencio, vieron que yo me quedé ahí. A muchas parejas les incomoda mucho ese momento de silencio. Y a veces a nosotros terapeutas también nos incomoda porque estamos como terceros, ¿viste? Como estamos en un lugar que no tendríamos que estar, por así decirlo. Es un lugar de mucha intimidad. Entonces uno diría, hay que ver, como me gustaría no estar acá y desaparecer, pero estamos ahí, ¿no? Y a veces no lo toleramos y entonces interferimos con preguntas o hablando, siguiendo adelante y por ahí lo que hay que hacer es, ahí me quedo como calladito, quietito, como quien desapareció un ratito porque por ahí se están mirando simplemente, ¿sí? O están dejando que decante la experiencia. Entonces, por un lado, estar uno atento para facilitar esas experiencias emocionales desde el cuerpo. Eso por un lado. En segundo lugar, a veces uno puede como preparar el terreno, ¿no? Porque de hecho eso nos lo muestran los entrenamientos, como de repente decirle al otro como, ponete frente a ella, mírala, ¿sí? A Ujú. veces como hay parejas que están como así hablando al lado y como giran así, decís, no, 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 pará, tomemos un reto, gírate, ¿sí? Como ponete, encontrate frente a ella, busquen una distancia que sea, viste, como facilitar eso. Eh, y después hay algunos ejercicios, yo ahora les voy a mostrar uno que hice con una pareja y con esto termino para abrir un espacio mayor de intercambio. Hay Espera, ejercicios, espera, espera. sí. Antes que digas de los ejercicios de esto mismo que estás diciendo, me parece súper importante, Tommy, porque es Mm. esto que decías al principio de la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente, ¿no? Digamos, como muchas veces, y tomando lo que vos preguntabas, Claudia, el reflejo, ¿no? Cuando vos le decís, se te pusieron los ojos llenos de lágrimas, lo que estás haciendo, digamos, reflejando las señales del cuerpo que vos vas leyendo, me parece que es ampliarle también la conciencia sobre cómo su cuerpo expresa, ¿no? Entonces, el reflejo desde el terapeuta me parece que es una manera también de incluirle la conciencia de cómo en el cuerpo se siente y cómo en el cuerpo se expresa, ¿no? Me parece que Totalmente, es otro elemento importante. totalmente, totalmente. O sea, hay muchas cosas ahí por un lado, verlo Cuando ella le nosotros. agarró la mano también, ¿no? Digamos, como muchas Mm. veces después de una recreación vemos cómo se acercan, ¿no? Eso muchas veces lo reflejamos, ¿no? Digamos, incluso hasta cuando hacemos un movimiento 5, digamos, ¿no? Integramos, bueno, y a partir de ahí, digamos, cómo el decirse esto hizo que ustedes se sientan más cerca o que se muestren más cerca hasta físicamente, ¿no? Digamos, perdón. De hecho, cuando vos empezás a explorar los elementos de la emoción y explorás la tendencia de acción, hay muchas parejas que no registran lo que hacen, que activa Exacto. el ciclo. Sobre todo cuando hay como información como contradictoria. De repente dicen, Mm. yo no hago nada, me quedo en silencio. Pero el mensaje que recibe el otro es que vos me estás criticando. ¿Y por qué recibe que lo estás criticando? Porque por ahí
no es solo un silencio de tomo distancia para que puedas pensar o para calmarme yo, sino es un silencio que es un juicio. Tomo distancia de vos porque vos sos malo, o es un silencio con una mirada súper acusatoria, o es un silencio como muy forzado, si no te hablo ni siquiera para pedirte la sal. Entonces, ayudar a ver esos elementos de desconexión como también de conexión. Había una pareja Total. que él, que le costaba muchísimo abrirse, le empieza a explicar a ella por qué a veces la maltrataba y se larga a llorar, cosa que a ella la calma un montón porque entiende que él registra que lo que hizo no estuvo bueno y que no era su intención. Y cuando empezamos a indagar, claro, él se afloja cuando la ve a ella sonreír. ¿Sí? Porque verla a ella sonreír significaba para él, no sos tan malo, ¿sí? O sea, podés hacer un esfuerzo y podés mandarte macanas, pero las macanas que te mandes o lo mal que hagas no es tan grave como para hacer que yo pierda la sonrisa, ¿sí? Entonces, como ese gesto significaba cercanía, entonces poder reflejar eso, ¿no? Incluso recrearlo es algo como que conecta un montón. Y después en bioenergética nosotros como diseñamos, por así decirlo, y proponemos ejercicios en un encuadre que las personas saben que van a laburar con el cuerpo. No es el mismo encuadre que TFE, pero de Vivi, repente hay algunas perdón, Tommy, pequeñas... Sí, Vivi tenía una pregunta, no sé si es de lo anterior o... Es un dale, poquito de lo Vivi. anterior, sí, no, un poquito. Estaba pensando en este concepto clave de que la seguridad y el apego, la neurocepción está en el cuerpo y es ¿Mm? preverbal y es inconsciente. Y muchas Ujú. veces uno ve en terapia que la persona dice algo, por ejemplo, no, si yo me acerqué, si yo le dije, pero su cuerpo manda otra señal. Y estoy preguntándome Totalmente, cómo, estoy preguntando, y esa otra señal es la que capta a la pareja. La pareja le llega mucho más fuerte el lenguaje y el mensaje no verbal que lo verbal, ujú, y también los ujú. hijos, etcétera, todas las relaciones. Entonces estaba preguntándome cómo intervenir en esa línea de mostrar, por ejemplo, como pareciera ser que tú estás diciendo algo, pero tu cuerpo está diciendo otra cosa, sin que sea como confrontacional, digamos, un poquito para la persona, Totalmente. que se quede un poquito como, wow, como, ¿cómo? ¿Me entiendes Sí. esa sensación? Totalmente. Me parece, Vivi, que lo primero es que nosotros podamos registrar eso, que no es evidente. A veces Ujú, nosotros nos quedamos en el contenido, en la ¿sí? Y en palabra. lo aparente. Y de repente que yo pueda registrar, che, me está diciendo esto, pero acá me parece que pasa otra cosa, es muy importante. Porque además, si yo lo registro y él no se da cuenta, yo ya sé que me estoy acercando a un área como vulnerable. Es muy difícil decirle al otro algo que el otro no está viendo de sí mismo. Exacto. Más aún si está frente a otra persona que es su pareja y más aún si están escalados. O sea, para que yo se lo pueda señalar tiene que haber una alianza muy sólida y un contexto de mucha seguridad. Si no, no, yo no recomendaría como señalárselo a uno, sino que lo que hacemos es explorar el ciclo. Y entonces vos le decís, ah, bueno, claro, vos me decís que te callás para que se tranquilice la cosa. Contame, ¿vos qué registrás de eso? Entonces le explorás al otro, ¿sí? Y por ahí el otro dice, no, no, o sea, se va, pero te la manda a guardar porque no sé qué, ¿sí? Sí, a veces pasa eso, a veces el otro no lo registra tampoco, ¿sí? Y entonces vos decís, apa, estoy un escalón más bajo, ¿se entiende? Tengo que ir todavía más de a poquito. Entonces, bueno, está bien, vos no registras, pero contame, ¿qué te pasa a vos en ese momento? Y a partir de eso vas recreando, pero la información que nosotros registramos a nivel corporal no siempre es información para dar desde la palabra, ¿sí? Muy de acuerdo. Lo que yo estaba pensando es que muchas veces cuando una persona comparte algo, el otro no lo recibe tanto o no, o hay un bloqueo y muchas veces puede responder a esta señal no A verbal lo que siente de la otra contradictorio. persona, a lo contradictorio. Ujú. Entonces estaba pensando de alguna manera cómo lo usamos, cómo lo mencionamos. Eso estaba pensando, pero me, Sí. me quedó claro, Tomás, gracias. A mí particularmente cuando veo información contradictoria, automáticamente me dispara algo de tensión. ¿Se entiende? Porque hay un cortocircuito dentro mío. Me imagino que eso es lo que les está pasando a ellos.
si nosotros podemos resolver algo de esa contradicción internamente, sintiéndonos nosotros seguros, nosotros somos como un buffer corporal emocional ahí. Nosotros brindamos una experiencia de mayor seguridad, ¿sí? Ujú. Aunque ellos estén mandando señales contradictorias, si nosotros hablamos con uno, con otro, manteniendo nosotros la calma, que las señales que ellos leen en nosotros a nivel neurocepción, a nivel no consciente, ¿sí? Les transmiten seguridad, eso seguramente vaya construyendo algo que permita después desgranar lo otro. Sí, se me ocurre que igual en lo que decís, vive, hay, digamos, la pregunta evocadora sobre el cuerpo es fundamental, ¿no? Digamos, Ujú, cuando estás diciendo esto, digamos, contame cómo lo sentís en el cuerpo, porque, digamos, si uno como terapeuta percibe, es porque hay algo que todavía hay que explorar más, ¿no? Y muchas veces lo que creo que estás trayendo, Tommy, y te agradezco un montón, es que la conciencia nuestra sobre cómo percibimos y lo que nos va pasando también es una manera de escuchar al paciente, ¿no? O sea, el sintonizar ujú. corporalmente es una manera de escuchar, pero creo que la pregunta es inevitable si necesitamos explorar y amplificar la conciencia en el paciente de cómo se ensamblan esos elementos en esa emoción, ¿no? En ese momento. Yo creo que sí vamos a registrar muchas cosas y no necesariamente las vamos a compartir, pero sí son información para nosotros. Por ejemplo, cuando la vemos a ella muy girada y vemos su disposición, nos podemos imaginar cómo le llega eso también a la pareja en cuanto a interés, pero no Ujú. necesariamente ahí está un poco la sensibilidad y la sintonía de cómo se usa esa información que recibimos. ¿Cuándo usar esa información y cuándo no? Totalmente. Ujú. ¿O de qué modo? También Sí. tiene que ver con un reflejo. Yo a veces le puedo decir al otro como, ¿cómo te sentiste? No, no, tranquilo. Ah, mira, no, porque a mí me pareció escuchar algo, puede ser, y si está más desescalado y más seguro y se siente más seguro con vos, te va a decir, bueno, sí, puede ser, por ahí no estoy enojado, pero me molesta un poco. Ah, bueno, le decís vos, viste, Ujú. como que, viste, y por ahí dice, no, 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 yo estoy recalmo. ¿Viste? Chau, hay Ujú. que, ¿viste? Ir más despacio, más despacio. Sí. No, de ¿M? paso hay que reflejar el movimiento nomás, ¿no? Y Sí. reflejar. Ujú. Ujú. Cierro con esto. Posibles ejercicios más corporales con parejas dentro del marco de la TFE, incluso en ese momento de la recreación del tango, pueden ser espectaculares, de la mirada, de disponerlos, se dijeron eso, quédense un ratito ahí mirándose, simplemente. No hace falta que hagan nada. ¿Mm? Ejercicios de contacto, le agarraste la mano o no, como mantener la mano, como cierren un momento los ojos. Sentí esas manos, ¿sí? Que esas manos entre tus manos. ¿Mm? Sentí como la presencia cercana del otro. Bueno, con eso se puede trabajar un montón. Y después, a veces algunos ejercicios de contacto y de respaldo. Yo les voy a mostrar un ejercicio que me animé a hacer con una pareja que por ahí es más específico, pero que muchas veces se da espontáneamente, que se abrazan, ¿viste? Y algunos se abrazan y enseguida salen y vos decís, no, no, quédense ahí el tiempo que necesiten. Imagínense que yo no estoy acá, ¿sí? Y como les permitís como que la recreación no sea solo desde la palabra, sino desde lo corporal. Les muestro un último videito, también ¿Otra acá. pareja? Sí, si alguien es otra Volvamos. pareja, si alguien la conoce, por favor me dice. Y otro, y cuando te apoyás uno frente a otro, empiezan a pasar cosas, ¿sí? Él se lo veía más cómodo, pero de repente de tan cómodo le empezó a tirar el peso a ella, ¿sí? Y ella estaba más rígida, y de rígida se quedó él sosteniéndolo. Hasta que yo les pregunto, ¿cómo están? Y yo tan cómodo, no, dice ella, yo no estoy tan cómodo. Entonces yo le digo, bueno, como, movete, bueno. Y entonces empieza a buscar y se pone cómoda, pero le dice, ahora yo no tanto, ¿no? Entonces en esas interacciones corporales, después eso dio mucho para charlar, ¿no? En cómo se respaldaban, ¿sí? Y que a veces está bien sostener al otro, ¿sí? Y está bueno poder sostenerlo, y es lindo que el otro me sostenga, pero a veces también yo necesito como poder encontrar un lugar donde nos sostenemos mutuamente, pero no nos cargamos. Bueno, mucho de esto lo podemos Eh, ir explorando, ¿no? Desde el cuerpo, da un montón de posibilidades que, de nuevo, la información además queda grabada como una experiencia, no es solo lo que decimos, sino
lo que sentimos. Bueno, espero que algo de lo que charlamos hoy aporten algunas de estas líneas de registrar más nuestro cuerpo y cuidar nuestro cuerpo y nuestra presencia como terapeutas, de poder empatizar un poco más desde el cuerpo con las parejas y también de que nos ayude a generar experiencias, de recrear experiencias emocionales, ¿no? También como de alta intensidad que generen esa conexión. Bueno, hasta acá llego yo con lo que quería compartirles. Lindísimo, Tommy, te agradezco un montonazo. La verdad que súper importante y súper valioso tu aporte como para recordarnos más el cuerpo en nosotros, en nuestros pacientes, en cómo leemos, en las interacciones, en el apego. Precioso. Voy a cortar la grabación y abro a comentarios, devoluciones, intercambio. ¿Sí? Dale, dale. Gracias.